época de Dolores casi claro, y disputaron que ahora se ve integrado con el sistema límbico. La función anatómica del tálamo, su característica, es que el ovoide, sustancia rica, está constituido por neuronas. En la parte basal y medial del hemisferio cerebral está sus relaciones que tiene, su ubicación, sus límites, sus divisiones para que por varios componentes, el periodo lateral y medial, que hace que sea lateral y medial, la rama neuronal interna. La porción lateral, ¿qué núcleos importantes están ahí? El núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral, núcleo ventral posterior, posterolateral, posteromedial. En la porción medial del núcleo mediano, la porción anterior, porción posterior. En la porción posterior, ¿quiénes están? El cuerpo genicular medial, el cuerpo genicular lateral y el núcleo pulmonar del tálamo. Anatomía, sigue siendo anatomía. El cuerpo genicular lateral, es una estructura que estamos tocando varias veces. Casi que estamos terminando el curso, que nos faltan 3 clases o 2. Cuando llegan vías que se van a ser conscientes, este es el lateral, por el lateral, ¿qué pasaba con eso? El cuerpo genicular lateral, ¿qué vías era consciente pasaba? Funciones del tálamo que está involucrado con el sueño. Son conjuntos de núcleos intralaminares más el tálamo y los núcleos reticulares, la sustancia reticular, pueden actuar con la corteza y van a determinar nuestra situación de vigilia o de sueño. Este autor estudió formalmente y repitió los núcleos que dan a una respuesta cortical de 6 veces por segundo que se observa en el sueño profundo. El núcleo reticular del tálamo permite el predominio de la respuesta resultante contra el sangre. Entonces, ¿qué me queda? Involucrado en el tálamo en el sueño. En el sueño están involucrados 3 estructuras, hasta 4 núcleos intralaminares, núcleo del tálamo, núcleos ventriculares y la corteza. El compromiso de estas estructuras va a alterar el resultado de vigilia. Otra de las funciones es reacciones de orientación, la atención que tenemos que tener, ¿sí? Que es la orientación a la actitud receptiva que se despierta en un hemisferio para captar selectivamente estímulos del cuerpo opuesto y reaccionar ante ello. Tienen que intervenir necesariamente las aferencias, sino como se informar, y la respuesta puede ser actitud, la respuesta que tú vas a dar. En la atención, entonces, ¿quiénes están involucrados? Tálamo, corteza prefrontal, corteza parietal inferior, núcleos intralaminares, corteza límbica y núcleo de mesencéfalo. Están involucrados en qué? En nuestro estado de atención. La atención específica es, aquí ves un dibujo, no ve nada, ¿sí? Cuando se busca el gato, ahí está el gato escondido, ¿sí? Entonces, es ahí con esas estructuras que tú empiezas a buscar. Cuando lo ponen ahí en los periódicos que salen, ¿no es cierto? Busca ahí ahí está la estructura escondida, ¿sí? Entonces tú empiezas a
articular del tálamo ejerce una acción inhibidora de ciertos estímulos que se dirigen hacia las áreas de presión primaria y áreas de expulsión secundaria de la corteza. Atención específica, ¿no es cierto? Le dice, a ver, busca figura como esta, entonces ya tú le vas a dirigir tu atención. Eso, para este es igual a este, sí. Este es igual a esta, no. Igual a esta, parece, ¿no es cierto? Entonces tú, atención. Entonces ahí te está pintando los ojos, ¿no? Está poniendo una atención específica sobre ese lugar. Percepción sensorial. Dice, todas las modalidades de sensación pasan a través de los núcleos del tálamo, excepto el olfato. Todas las modalidades sensoriales conscientes pasan a través de los núcleos del tálamo, excepto el olfato. El dolor es otro estudio que está ahí, que tiene como sustento el hipotálamo. El dolor dice, la fibra que conducen los estímulos dolorosos forman parte del fascículo espino lateral y trigémino-talámicos, los cuales terminan en un núcleo postero-lateral y postero-medial. Entonces, si para este fascículo espino lateral es sensitivo del cuello hacia abajo, este es especie de trigémino, ¿sí? Es componente arrastra, ¿verdad? Estos son médula espinal, espino lateral, trigémino quinto par, trigémino, tálamo, y así estímulo doloroso. De receptores nociceptivos. Los núcleos interlaminares, el núcleo parafascicular, que es el punto, también conduce estímulos dolorosos a un estado de conciencia, se llama conciencia de los estímulos que te causan dolor o daño. El tálamo inhibe los núcleos interlaminares, Hay un síndrome talámico de Gardner-Lowe en la cual el paciente sigue sintiendo dolor. No hay nada que le cause daño. ¿Sí? Ojo con estos jóvenes. ¿Sí? Hay una patología que se llama síndrome talámico, ¿sí? O dolor talámico. Ese paciente requiere dolor. No hay estímulo, tú le buscas, no hay daño. ¿Sí? ¿Qué cosa es el dolor? El dolor viene a ser lo esencial de es que te está causando daño. ¿Sí? Pero todos los estímulos dolorosos son sensación de daño, no. Hay sensaciones en que tú buscas al paciente, lo examinas y no encuentras daño. Y él sigue sintiendo dolor. Entonces, hay varias teorías que sostienen, no vas a tocar el tema de sustentabilidad del dolor. Lo que dice aquí, el tálamo inhibe los núcleos interlaminares, el síndrome de talámico de Gardner-Lowe, ¿qué es este síndrome? El paciente sigue sintiendo dolor en el brazo. Tú lo examinas y el brazo no tiene absolutamente nada, o en la pierna, o en la cara, o en la oreja, donde tú quieras, no le vas a encontrar. No tienes nada. ¿Qué está pasando? Que este tálamo no está inhibiendo los núcleos interlaminares. Por eso es un dolor talámico. Lo puedes tratar, casi imposible de tratar. Analgésicos no le calman, ¿por qué? Porque no hay causa inflamatoria. Como dicen los autores, hay que reformatear el disco duro para que, ojalá, que empiece a funcionar nuevamente bien. ¿Sí? Ese es el síndrome talámico, es un dolor que no hay sustento, no hay razón. Que como hay pacientes que les amputan la extremidad y ellos siguen sintiendo dolor en los dedos, como si siguieran teniendo el brazo y ya no tienen el brazo. ¿Sí? Eso se llama el dolor fantasma. No existe el brazo, pero él le sigue doliendo el brazo. Se le apuntó el brazo. ¿Sí? Está involucrado también con el componente afectivo del dolor. Componente afectivo del dolor, el cual va a ir cambiando. ¿Sí?
Y esta afectividad del dolor está mediada por el núcleo dorso mediano del lóbulo frontal. Y esto tiene su hecho, ¿no es cierto? Cuando uno recién empieza a enamorar, lo pellizcan, feliz, ¿no es cierto? ¿Sí? Aunque le duele feliz no por el dolor, ¿sí? Pero cuando se va acabando el amor, ya te toca, se irrita la gente, ¿sí? Porque el componente afectivo ya se está retirando, ya no es el mismo. El componente afectivo del dolor, pero si antes lo pellizcan igual, es que la parte afectiva ya ha cambiado, ya no es la misma. Y que dice, bueno, cuando ya el ojo ya puede quedar no va mal por allá. Es un síntoma de que hay que quitarse de ahí, no es como dicen los jóvenes, ¿no? Ahí no es. Los estados de ánimo también están involucrados en estas estructuras. El estado de alerta. Aquí, ¿qué tenemos para rescatar? ¿Sí? La referencia del tálamo ya se puede tomar las instrumentos, ¿cierto? No tiene ningún uso normal, no hay funcional aquí. La anatomía, ¿quién se comunica con quién? Nuevamente las comunicaciones que tiene, la fisiología, sigue anatomía. Las proyecciones, fíjense de las que hemos hablado, ¿no? Núcleo ventrolateral a la corteza. Núcleo ventromedial a la corteza. Porque ahí están viniendo estímulos que se van a ser conscientes. Tracto trigémino talámico, trigémino quintopal, tálamo, corteza cerebral. Sensibilidad de dolor, presión, temperatura. Cuerpo geniculado medial, cuerpo geniculado lateral, hacia la corteza occipital, con área 17, dolor visión. El hipotálamo es el centro coordinador del sistema nervioso autónomo, responsable de nuestra homeostasis, o sea, del equilibrio de nuestro organismo. Está situado debajo de la parte interior del tálamo y le da origen al tallo hipofisial. En otros lugares, los cursos de fisiología empiezan con endocrino y con sistema nervioso, porque esos son los centros integradores. Ustedes se crean la parte chiquitas. Nosotros nuestros hijos son lo último. División del hipotálamo. Topológicamente el hipotálamo se divide en dos regiones, la parte medial y lateral. La región medial se subdivide en tres zonas. Por su ubicación, zona supraóptica, intermedia o tuberal, posterior o mamilar. Los principales núcleos son estos. Aquí, función, esto sí, es fisiología, ¿sí? Funciones de los núcleos hipotalámicos. El núcleo, región preóptica anterior, ¿qué tiene que ver? Mantenimiento constante de la temperatura corporal. Su lesión, hipertermia central. Hay pacientes que están en estado de coma, empiezan a hacer fiebre, se ha pasado, se ha dañado la región preóptica anterior. Antes, el día martes, lunes hubo clase, ¿verdad? Nuevamente volvieron a venir pocos, tengo una lista, los que no vinieron, si es un accidente por segunda vez, tienen un segundo trabajo, como le dije, no es obligatorio. Ahí tengo su nota del 30%, 60% creo que es. Entonces es voluntario. ¿Y qué queda con su cero? Se queda con su cero. Y son artículos de mención. No es bajo un artículo copia, ¿no? Un artículo de mención más o menos es si yo quiero hablar de un tema, tengo que bajar información de unos 5 o 6 artículos. O sea, no sacar una conclusión, sino empezamos a citar en base a lo que yo quiero apuntar. Pero tengo un objetivo. Primero empiezo con un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Demostrar la eficacia de tal fármaco, por decirlo. Bueno, tengo que jalar 7 u 8 artículos que me apoyen a corroborar la eficacia de ese fármaco. Sigo. Oye, como dije, están completos, me supongo que están completos, listo, no pasa. Se supone que están completos.
la región preóptica anterior, mantenimiento constante del retorno corporal. Cuando un paciente está en coma y empieza a hacer fiebre, es un mal signo. Un mal signo que esté en coma y no lo va a medir que tengo fiebre. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que se ha lesionado esta región preóptica anterior. Ya no está regulando la temperatura correctamente y ese paciente tiene un mal pronóstico. Eso significa que esto ya se ha dañado. Región posterior, reacción a los cambios de temperatura. No regula pues, su temperatura. Se ha dañado por esta parte. La región anteromedial, si se estimula la excitación del simpático. La región paraventricular y anterior, su excitación causa la estimulación del parasimpático, núcleos supraópticos y paraventriculares, regulación del equilibrio, porque son los encargados de producir hormona antidiurética, ¿sí? Pero también la falta de respuesta a la sed con hiponatremia como consecuencia. Los núcleos anteriores están encargados de la regulación de la función alimentaria, el segmento medial, su lesión causa sobrepeso, el segmento lateral, un daño del segmento lateral puede causar falta de apetito o adelgazamiento de la persona. Funciones hipotálamo, funciones cardiovasculares. ¿De dónde recibe esta parte del hipotálamo? Llegan estímulos de los vasoreceptores aórticos y carotídeos, vasoreceptores, presión, ¿sí? ¿Qué ocasiona? Taquicardia, hipertensión, vasoconstricción, la parte posterior y la parte anterior, todo lo contrario. Si le sube la presión, el objetivo es bajarlo, y si baja, el objetivo es subirlo, y de acuerdo a eso va a estimular la parte posterior o la parte anterior. Función gastrointestinal. El parasimpático, ¿qué hace? La digestión, ¿cierto? Aumenta la motilidad, aumenta la secreción. El simpático, ¿qué hace? Todo lo contrario, disminuye la motilidad, disminuye la secreción. La porción anterior, aumento de la secreción del vago, porción posterior, aumento de la secreción del líquido. Control de la temperatura. La porción posterior, productor del calor. ¿Por qué? Porque este es el que modula el simpático, las sustancias que incrementan el metabolismo muscular y el metabolismo de la grasa parda. La otra parte, la parte preóptica, si este es productor, este es disipador del calor, y el calor lo empieza a perder por irradiación, sudoración, evaporación y a través de la respiración. El sueño, la porción anterior, centro del sueño. Lesión de la parte posterior que causa somnolencia. En las emociones, ¿quién? El hipotálamo lateral, productor de la ira, coordinación de las distintas emociones y manifestaciones viscerales, control de la ingesta de alimentos. Hay grupos receptores hipotalámicos van sensando cómo va nuestra glicemia, quimioreceptores y mecanorreceptores gástricos, ingesta de alimentos, el núcleo ventromediano, es el centro de la saciedad, el área lateral y región tuberal, que son el centro del apetito, hipotálamo, hipófisis, sistema manocelular, neurohipófisis, involucrar con el sistema parvocelular y la adenohipófisis. Aquí estamos las hormonas excitadoras y liberadoras e inhibidoras de la adenohipófisis. Endocrino. Hormona liberadora de tirotrofina, hormona liberadora de monotrofinas, hormona liberadora de corticotrofinas, la oxitocina, la vasoplasina, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, acaba de salir endocrino. El ciclo circadiano, ¿sí? Eso es lo que estaba repitiendo. Voy a ir repitiendo cada 24 horas, voy a ir repitiendo eso semanalmente, mensualmente o anualmente. El sistema límbico no se ha resumido porque la otra parte del sistema límbico es un poco más extenso. El lóbulo límbico. Los autores, así como encontraron ciencia de la acción,
centro de la audición, ¿sí? Centro del dolor, de la temperatura del dolor, dijeron, ¿y dónde se sientan las emociones? No había un lugar específico. Entonces, involucraron y dijeron, aquí están las emociones. La memoria y varias cosas que no tenían un lugar específico. Entonces, el lóbulo límbico no es como decir hipocampo. El lóbulo límbico dice, comprende, los investigadores dijeron, ¿cómo vamos a explicar las emociones, la conducta, la memoria? No había un sitio especial. El hipocampo no lo explica solo. La corteza tampoco lo explica solo. Esto tampoco lo explica solo. Esto no lo explica solo. Entonces, juntando todos estos, le vamos a llamar sistema límbico y vamos a tener el sustento material para poder explicar. Tenemos de regrafones, ¿sí? No es como si área 17, corteza primaria visual. ¿Sí? Área 24, 40 y tanto, no, nada. Aquí no había. Entonces, con esto se podía explicar. Porque el daño de esto originaba en función de nuestras reacciones involuntarias. Y como ustedes ven aquí, empiezo ahora a describir cada uno de estos. ¿Sí? El hipocampo viene en primer lugar. ¿Sí? Hipocampo propio Guastellamón. Es una salida natural del surco del hipocampo en el asta temporal. ¿Sí? Sustancia que el cloroformo está rodeado por el hipocampo, sustancia blanca, su sistema anterior contribuye al pie del hipocampo, anatomía, ¿qué hace? Hipocampo, sigue siendo anatomía. Conexiones, sigue siendo anatomía. Funciones del sistema límbico. Conservación de la vida. Preservación de la especie. Conducta alimentaria. Defensa ante el peligro. Necesidad del espacio. Entonces, son conductas innatas, nosotros no las hemos aprendido. Los animales inferiores la tienen, por eso siguen subsistiendo. Conductas innatas, ¿sí? ¿A qué se refiere? Conductas referentes a la conservación de la vida y preservación de la especie. Por eso comemos, por eso nos alimentamos, por eso respiramos y por esto, por preservación de la especie, nos reproducimos. El comportamiento alimenticio está a cargo del núcleo amigdalino. La alteración de este núcleo amigdalino te va a producir cambios en los hábitos alimenticios. Te puede llevar hasta la obesidad, o te puede llevar a la extrema que le pongo medio lado. Comportamiento sexual está determinado por el núcleo amigdalino. El temor está dado por la corteza medial del lóbulo temporal. Todo esto es conservación de la especie. Hay peligro, desaparece sobre los frentes. Ira, dada por el hipotálamo y su inhibición por núcleos amigdaloides y otras manifestaciones vegetativas. Este animalito en forma de broma, ¿no es cierto? Conservación de la vida y preservación de la especie. Defensa ante el peligro. Comportamiento alimenticio. Comportamiento sexual. Temor. ¿Quién estimula el temor? El receptor y corteza medial del lóbulo temporal. La ira. ¿Quién está involucrado en la ira? Los núcleos amigdaloides. Si se extirpan los núcleos amigdaloides, o los colegas, compañeros preguntaban, núcleos amigdaloides con la amígdala, ¿sí? Son estructuras diferentes. Tengo las amígdalas en vías respiratorias, tengo las amígdalas que están en el cerebelo, están ahí abajito que se pueden enclavar, me pueden causar
compresión del bulbo raquídeo. Hacer expulsión de neurona también, pregúntenle, cuando hay hipertensión endocraniana, ¿por qué sitio se puede herniar el cerebro? Unas son las amígdalas, las otras son las cerebro. ¿Herniar qué significa? El agujero magno, cerebelo descansando bien aquí, hipertensión endocraniana, las amígdalas tienden a enclavarse ahí. ¿Sí? ¿Y qué hace? Presiona el bulbo raquídeo para que se centre la respiración. Pero también en la fosa anterior hay otras estructuras. ¿Sí? Hay un agujero por donde hay hipertensión endocraniana, me dan cuenta que parte del encéfalo tiende a escapar por ahí, igual causa daño. Son los únicos orificios de salida que hay en el cerebro. La ira, ¿sí? ¿Dónde están? En los núcleos amigdaloides. Si tú le extirpas, vas a tener un animalito plácido, un animalito muy dócil, somnoliento, manso. Al contrario, si lo estimulas, pues al revés va a tener, ¿no? Será agresivo. Reacciones emotivas, centro de recompensa y castigo. Entonces, entendiendo a veces cómo reaccionamos. ¿Sí? A veces reaccionamos con este cerebro, con el cerebro emocional. Y después nos estamos arrepintiendo por qué lo hice, por qué dije. ¿Sí? Somos racionales, sí, a veces no nos dejamos manejar. ¿Sí? Es que por millones de años nos ha manejado nuestro cerebro emotivo. Recién es la evolución de nuestro cerebro racional, que en algún momento fue la evolución dominada del cerebro emocional. Después serán más racionales. Emociones y encéfalo y sistema límbico. Ante un estímulo emocional, fíjense, más o menos va de esta manera. ¿Sí? Una emoción positiva, negativa, de la forma que tú quieras. ¿Quién lo va a captar? El tálamo. El tálamo le pasa la información a la vida. Esta es la vía rápida, la podemos ver inmediatamente. ¿Sí? La que debemos tratar de dominar, nosotros tenemos que ir aquí. ¿Sí? Cuando evolucionemos más, miles de años más adelante, si es que no desaparecemos del planeta, ¿sí? Como especie me refiero, ¿sí? Algún día llegará a dominar esta parte. ¿Sí? Ya seremos más racionales y entenderemos a nuestros semejantes. ¿Sí? Ahora nos domina todavía esto. Estímulo emocional. Llega al tálamo, llega a la amígdala, pega la respuesta emocional, la conducta que voy a asumir, la respuesta autónoma y la respuesta endocrina. Pero cuando ya evolucionemos probablemente más, y ahora será, porque hay gente que ya domina parcialmente esto, pero es de otra mejor manera, y se inmuta ante un hecho que suceda. Corteza, llega a la corteza sensorial primaria, pasa a la neocorteza, corteza de acción unimodal primaria, corteza de acción unimodal y empieza a regular qué cosa va a ser corteza abdominal, hipocampo, y empieza a dominar la amígdala. Entonces, la mayoría vamos por este circuito, ¿no es cierto, jóvenes? ¿Sí? Más o menos agresivos, no deprimimos. ¿Sí? Lo real debería ser por aquí. ¿Sí? Dominar la amígdala. Por eso dicen, cuando estés triste, cuando estés enojado, nunca debes prestar. Cuando estás alegre, eres capaz de expresar todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y después dice, ¿por qué lo dices? Pediste una respuesta con eso. ¿Sí? O cuando estás muy enojado y nos mandas a rodar a un amigo o amiga, ¿sí? Y te respuesta con eso. A los 10 minutos estás enojado, estás arrepintiendo de por qué hice eso. ¿Sí? Porque ya empezaste con esto a manejar las cosas, ya por muy tarde. Y ahí hiciste daño. Memoria y sistema límbico, jóvenes. Tipos de memoria, aquí yo me doy. La amígdala, esta es la respuesta, ¿sí? Autónomas. El hipotálamo lateral, ¿sí? Somos testigos, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos estresamos, taquicardia, hipertensión, tenemos tendencia a hacer úlceras gástricas, a misionar frecuentemente, plana de ir al baño, bradicardia, disney, respiración entrecortada, ¿sí? Porque empieza a dominar el hipotálamo lateral, esto. Núcleo del vago en vivo, esto. Núcleo parabraquial, esto. Mis respuestas conductuales manejadas por esto, maneja esto, esto,
se nota, ¿no? La alegría o ¿sí? El miedo. Nervio trigémino facial, expresión facial de miedo, de alegría. Sustancia gris central, inmovilización, hipoalgesia. Cuando estás, por eso ves gente que está jugando fútbol, no sé, no siente dolor. En terminar el partido se empieza a sentir dolor, porque está manejando toda esa parte emotiva. Está liberando gran cantidad de endorfinas. Y hormonal, el núcleo paraventricular, ¿sí? Empieza a liberarse mayor cantidad de cortisol. Por eso gente estresada tiende a ser un poquito, ustedes ven los administradores de los bancos, de grandes empresas, ¿sí? Ustedes ven su morfología, su biotipo no es igual que la de una persona, ¿sí? Porque tienen bastante secreción de cortisol y tienden a, ¿qué han pasado endocrino, el exceso de cortisol que causa? ¿Qué causa el exceso de cortisol? ¿Cuál es? Es una semana, no es cuando son autopericando con dos paredes, no te las tengo, 13 hasta 13 menos, 5 o 6 segundos. Después viene 10 menos, 11 menos, la mayoría está 5. Ese que el doctor Paredes en las prácticas les hizo eso. Con uno de los grupos que ustedes trabajamos en mi parte de las ictericias. Y si estudio ictericias tengo que estudiar de dónde viene la bilirrubina. Y tenía que acordar, por lo menos cuando llevé sangre el año pasado, ¿sí? La vida de los glóbulos rojos. Y con la síntesis eso de personal también lo hicimos con los grupos. Ustedes no participan. Son 4 grupos. ¿Qué hizo contigo tal tema? Porque no alcanza a hacerlo con un mismo grupo con 4 temas. Por eso al azar se decía tal tema, te dice con todo, con todo. Jóvenes, ya hablé con ustedes, ¿eh? Bueno, la universidad no se viene a probar cursos, se viene a aprender, a armarse de, no sé si estoy volviendo a repetir varias veces. A mí me parece que cuando veo yo simulo algo parecido. Cuando voy a la universidad es como que estuviera llevando un circo romano, ¿sí? Y me están entrenando como gladiador, ¿sí? Porque cuando ya sea médico, esa va a ser la vida de ustedes jóvenes. Van a tener que ir a competir con su colega, que ya no lo va a ver como colega, lo va a ver como enemigo. Y por eso tengo que ir bien armados. Ustedes se gradúan jóvenes. Ahora todavía que somos profesores, no funciona. Cuando ustedes, ahorita son alumnos de nosotros, hay colegas que les van a seguir enseñando probablemente, ¿sí? Otros lo van a ver como enemigos. ¿Sí? Y van a hacer su competencia. Si no están bien armados, en los últimos años ya el médico es un poco renuente a soltar la información. Dice, este chico en un par de años ya va a ser igual especialista en cierra la información. Por eso para mí es eso, jóvenes. Están preparando antes de entrar al circo romano que es la sociedad. Y van a tener que pelear la vida. Si no, vean ese cirujano, ¿saben? Yo soy cirujano, el colega es cirujano, viene el paciente, yo le digo, ¿cuánto le puedo cobrar? Lo que está en mi profesión, especialidad. O en el tesoro, porque yo no voy a la clínica. Primero tengo que someterme al cirujano. Después, ¿cómo me tengo que someter? ¿Quién cobra menos? Yo le puedo decir una cantidad 5. Porque yo te cobro 4. Y el otro le dice, yo te cobro 3. ¿Se dan cuenta? Ahí viene el pleito. Ahí viene la pelea. Entonces ahí no crean que hay santitos ahí arriba. Ahí hay satanes. Si no van bien preparados, a la primera ronda que salgan al circo romano se lo van a comer los leones. Fíjense en eso, jóvenes. Tristemente esa es la realidad. Pero no salen como gladiadores bien armados, a la primera se lo comen los leones. Y como yo no me someto, no voy a la memoria y sistema límbico, como le dije también, ¿cierto?
Averigüe significa comprender lo que han dicho. No estamos preguntando, explique su respuesta. Esto para eso está verificando, ahí no está verificando. Mira, me dice que joven no ha aceptado la respuesta, pero el argumento se acerca bastante a la respuesta. De los dos puntos de control. Entonces está calificando su razonamiento. Y si se está calificando ahí, la respuesta falló, pero los dos fallos ya no le hacen mal nada. O de repente adivina la respuesta de alguien, lo que más vale es el argumento. Memoria y sistema límbico. Principales tipos de memoria. La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Tenemos entonces tres tipos de memoria. Vamos por cada una de ellas. La memoria sensorial. Dice, la información permanece el tiempo necesario para que sea atendida selectivamente e identificada para poder procesarla posteriormente. Generalmente, para la universidad estamos recurriendo a esta memoria, que se va a borrar rapidito, no me va a dejar huella, porque en el aprendizaje, ¿qué sucede? Primero es un fenómeno eléctrico. Después de ese fenómeno eléctrico tiene que volverse un fenómeno bioquímico. ¿Qué significa bioquímico? Que ya quedó grabado en mi neurona. Ya quedó grabado en mi neurona. Es como un sello, ¿no? En la última clase creo que, sí, en la última clase lo que llamamos los engramas. Son como sellos que tenemos en la cabeza. Es un concepto, se me dicen, a ver, defíneme la fisiología, ya yo lo tengo como un engrama en mi cerebro. Ya lo tengo grabado. Y cuando me preguntas, mi engrama sale. ¿Sí? Entonces, a esa situación tenemos que llegar. Cuando me pregunten qué causa el exceso de cortisol, el engrama sale. Pero si lo aprendí eléctricamente, sensorial, se borró. Di el examen, a los 2 días se borró. ¿Sí? Memoria a corto plazo. Dice, una vez que se ha seleccionado y atendido una información a través de la memoria sensorial, pasa a un almacén de memoria que se conoce con distintas nomenclaturas. Memoria a corto plazo, memoria operativa, memoria inmediata, memoria activa o memoria primaria. Ya. Tercer repaso del examen, para el examen, ya estoy aquí. Con el primero, de repente, aspectos se me borran. Aquí tengo que ir a esto, y de esto tengo que pasar al otro todavía. Pues lo dice aquí. ¿Sí? Una vez que se ha seleccionado y atendido una información a través de la memoria sensorial, se pasa a un almacén de memoria que se conoce con distintas nomenclaturas. Esto no me pueden asumir. Se hace referencia a un sistema que realiza dos funciones. Por un lado, uno es capaz de mantener una información en la mente, no estando dicha información presente. Por otro lado, puede manipular esa información permitiendo intervenir en otros procesos cognitivos superiores que te están sirviendo para sustentar otras cosas más. Bueno, estamos quedando aquí, por lo menos deberíamos llegar aquí. Dice, por otro lado, puede manipular esa información, la de aquí, permitiendo intervenir en otros procesos cognitivos superiores. ¿Ya? Razonas, ya llegas a el bucle fonológico, el sistema de almacenamiento provisional que le permite utilizar el sistema subvocal hasta que su cerebro procese esa información. Es relevante para el almacenamiento transitorio del material verbal y para mantener el habla interna que está implicada en la memoria a corto plazo. Aprende por el sonido, aprende por la visión, ¿sí? Opera de forma similar a la anterior, solo que su contenido se centra en mantener y manipular imágenes visuales. ¿Qué debo recurrir entonces? ¿Sí? A mi inteligencia auditiva y mi inteligencia visual. Por eso los libros de ahora, yo hablo de libros de hace 40, 50 años atrás, gráficos muy pocos, todo plano, letra. Ahora agarro un libro, 3/4 partes dibujo, 10 líneas abajo de su escritura. La mayoría son dibujos, esquemas, tablas, ¿sí?
Porque antes, en los dibujos, estás recurriendo a la memoria visual, espacial. En la otra solamente era lectura, lectura, lectura. Ahora me voy al dibujito y dice, bajo el episodio, la información fonológica y visual se combinan de algún modo e integra además la información que proviene de la memoria a largo plazo, de modo que se crea una representación multimodal y temporal de la situación actual. Ya estoy migrando a tener un conocimiento que me va a durar mucho tiempo. Sistema ejecutivo es un sistema por medio del cual se lleva a cabo tareas cognitivas en la que interviene la memoria del trabajo y que realiza operaciones de control y selección de estrategias cuando me viene planteado el caso clínico. ¿Cómo lo solucionas? Si estoy aquí no voy a solucionar esto con jóvenes. No, por eso no estamos cuando dice escoge la mejor respuesta. Estoy llegando a este nivel. Aquí estoy llegando a selección del caso clínico, resuelve, ¿sí? ¿Qué estrategia se puede llegar? A ver, en la prueba, susténtame, enamórame, convénceme, ¿sí? Para poder calificar. ¿Qué te estamos buscando? Esto por jóvenes. No es molestar, estamos buscando que tu conocimiento haya llegado a este nivel. Y cuando esté a este nivel, ya estoy llegando a la memoria a largo plazo. Estoy diciendo, ¿sabes qué? Esto se me va a quedar de por vida. Por no tener el canal, se les he dicho varias veces. El recuerdo de los estudiantes para mí son dos básicamente. Uno, falta de motivación, y lo segundo, no saben de estrategia de estudio. Esa es la razón del fracaso. Del centro del libro, no sé si era que mi hijo sea futbolista y le compro 20 pelotas. Y con las 20 pelotas lo hicieron en un cuarto. Y lo voy a obligar a que sea buen futbolista. No patea nada. ¿O qué necesita? ¿Quién lo dirige? Necesita de estrategias. Cuando usted no se mete en un cuarto de estudiar, no hay estrategias, no hay manera de estudiar, y uno cree que pateando la pelota y pateando la pelota, estudiando y estudiando, puede aprender más así. Cuando que se van de vacaciones, saben de argumentaciones. Esa es la razón para mí de los muchachos. El fracaso, yo se han terminado la primaria, es una vida normal, no les falta neuronas. Lo que les falta es una estrategia de aprendizaje y motivación. ¿Por qué en Lima los estudiantes son más complementarios de sus estudios? Porque aquí están pasando visita médica de la San Marcos, de la San Martín, de la Villarreal, y entre ellos mismos están compitiendo. Porque la San Marcos contestó mejor, pues la Villarreal ya estudia así, y por otro siguiente, y por otro siguiente. Entonces se van jalando el tren hacia adelante. Aquí no somos únicos, no contesto. A veces me salgo del tema jóvenes en la idea de incentivar o generar las cosas de una manera. ¿Sí? Memoria a largo plazo. Dice, la memoria a largo plazo es una memoria diferida, permite que la información se almacene de forma duradera. Podemos dividir esta memoria en memoria explícita y memoria implícita. La memoria implícita o procedimental es un tipo de memoria que almacena de manera inconsciente. Aparece normalmente en el entrenamiento de capacidades reflejas, motoras o perceptivas. Un futbolista, por ejemplo, ¿usted cree que cuando esté en la cancha en momentos, en milisegundos, decir una jugada? No, él ya lo tiene grabado aquí en su memoria implícita, lo que va a hacer. Porque para eso ha entrenado muchos años. La memoria adquirida a través del condicionamiento, el temor que tiene un componente emocional, ese futbolista pues está en la parte emotiva, ¿sí? Está motivado para ser mejor. Eso lo mueve llegar a esta parte. Se cree que implica al núcleo amigdalino. La memoria por condicionamiento operante requiere el cuerpo estudiado y el cerebro. La memoria por condicionamiento operante. Hay dos tipos de condicionamiento, ¿cierto? ¿Sí? El clásico y el operante. Eso también lo vamos a hacer hasta la siguiente clase. ¿Sí? Y la otra, memoria a largo plazo, que es la memoria explícita.
que es la memoria explícita o declarativa. Aquí es donde vamos nosotros, es un deportista. La memoria explícita o declarativa incluye el conocimiento objetivo de las personas, lugares y cosas y lo que ellos significan. Esto se recuerda de manera consciente y deliberada. Y que podría ser a dónde tienen que llevar sus conocimientos, a este sitio. Si no llegan a este sitio, jóvenes, están perdiendo 7 años de su vida, jóvenes. Su adquisición se relaciona, porque nadie va a pensar que su hipocampo le está funcionando mal, ¿no es cierto? Porque tenía otras manifestaciones. Y su adquisición se relaciona con el sistema hipocampo. Del hipocampo y otras estructuras del lóbulo temporal mediante el cerebro. El hipocampo es solo una estación transitoria en el camino hacia la memoria a largo plazo. Le pregunto, ¿un perrito aprende a hacer sus necesidades fuera de la casa enseñándonos una vez? No, ¿cierto? Hay que enseñarle varias veces. Por eso nosotros como seres humanos tenemos que repetir el estudio 3 o 4 veces antes del examen. Eso es un estudio, primer paso. Segundo, tercero y cuarto, a ver qué va a ir. Con tercero es suficiente, en los que tenemos memoria mediana. A los superinteligentes, una nada más. ¿Sí? O si no escuchan las clases y a su casa no van ni estudian, no se ven todo pegado. Hay gente que es así. Solo de escuchar, ni siquiera toma cursos, escucha, se va pegando, pero a su casa no ni estudia. Lo ven volteando ahí por la. Pues sí tengo que estudiar, porque tiene la gente capaz de tener un compañero así, un bajito, así medio mal vestido que venía de Europa. Nunca lo habíamos estudiado. Y sus notas, 18, 19, 19. Simplemente estar sentado aprendiendo. ¿Y tú cuándo estudias? No. Aprendiendo la qué disciplinado. Si hubiera sido disciplinado, hubiera estado los hijos. Entonces, bueno, pues sea algo que inteligente. No es por los tontos. No escucho nada más. Entonces, jóvenes, por lo menos 3 repasadas para llegar a un examen y pensar que voy a tener eso. Objetivo, llevar a la memoria a largo plazo. ¿Qué es la memoria a largo plazo? Que la información se almacene de forma duradera. Memoria episódica, ¿sí? La memoria episódica permite al ser humano almacenar y recordar acontecimientos acaecidos durante nuestra vida, ya sea en nuestra historia personal, familiar o en el ámbito social. Esta memoria episódica está sujeta a una referencia temporal-espacial. ¿Qué significa esta memoria episódica? Te fuiste de viaje a ¿dónde? A Ciánico, y te acuerdas todo esto. Es la memoria episódica. ¿Acaso tú has vuelto a ir a ese sitio 2 o 3 veces? Bueno, ¿cierto? Una vez que fuiste se te quedó grabada con la mente. Esa es una memoria episódica que se permite al ser humano almacenar y recordar acontecimientos acaecidos en nuestra vida. ¿Sí? Recordamos ciertos episodios de nuestra vida. Cuando se nos cayó el primer diente, cuando vimos el primer tropezón, todas cosas vamos acordando. ¿Sí? Las áreas de la neocorteza que aparecen estar especializadas en el almacenamiento a largo plazo de conocimientos episódicos son las zonas de asociación de los lóbulos frontales. No vamos a pensar que no se acuerdan porque tienen lesión los lóbulos frontales, ¿no? ¿Sí? No hay explicación anatómica para que sea mal el rendimiento, es solamente subjetivo. Es motivación y falta de estrategia de aprendizaje. La memoria semántica, ¿sí? Hace referencia a los conocimientos, el saber, la cultura de una persona, información que adquirimos a través de los libros de enseñanza desde el colegio. No está sujeto a una referencia espacio-temporal. Se recuerda la capital de Francia, aprendido de memoria. No recordemos en qué lugar y qué día adquirimos esa información. ¿Sí? No te acuerdas cuándo te enseñaron. Para que si aquí me preguntan, oye, ¿te acuerdas de Lima? Ah, sí, fue febrero del tamaño. Que la gente a la empresa, que en el avión, que en tal sitio, ¿sí? Estaba vestido de tal ropa. Memoria a largo plazo,
La explícita, declarativa, episódica, semántica, implícita, no declarativa, sensibilización, capacidades y hábitos, aprendizaje asociativo y no asociativo. Candel hace esa clasificación, el premio Nobel del año 2001, uno de los mejores exponentes de la neurociencia, porque de lo del cerebro que sabemos jóvenes es muy poco, poquísimo. Y parece difícil, ¿no? Sabemos muy poco, sabemos mucho cómo funciona el riñón, cómo funciona el hígado, cómo funcionan los pulmones, pero el cerebro sabemos muy poco. Muy poco sabemos. Fase de la memoria, fase de registro. Memoria sensorial, pues visual, auditiva, me olvido con facilidad. Aquí nos estamos quedando con cortes, por eso me olvido rápidamente. Tengo que pasar a esto, una memoria que también me puedo olvidar, pero ya queda mejor cimentado. Si repaso, voy a la memoria de largo plazo, que me voy a olvidar, sí me puedo olvidar, nada se queda definitivamente. Pues cada cierto tiempo tengo que volver a repasar para volver a regresar aquí. Caso porque aprendí una cosa ya no me voy a olvidar nunca más. Entonces, han pasado de la lectura de electrocardiografía, lo han llevado probablemente aquí, no lo voy a usar, me voy a olvidar. Se va a ir por aquí. Pero antes que me olvide, me voy de vacaciones, tengo que volver a repasar y volverlo a llevar aquí. Si ustedes aprovechan bien su curso, están aquí cuando salí de vacaciones. Si se abandonan los 3 meses, aquí se van a ir. Pero como ustedes son conscientes, van a ir aquí. Y esta es la que menos se olvida, te se olvida rapidito. Esta también te puedes olvidar. ¿Por qué creen que al abuelo, cuando le pregunté, abuelo, ¿te acuerdas cuando tenías 10 años? Me va a contar como una película. ¿Sí? Porque eso se le ha quedado grabado aquí. Aquí lo tiene grabado, no se puede olvidar nunca. Pero se almorzó ese ratito, el viejito va a decir, no me has dado almuerzo, no me has dado comida, porque aquí ya ni siquiera graba. ¿Sí? Y se enoja, ¿sí? Ahí es una verdad que no, pero bueno, acaba de comer. Me quieres matar, no me quieres dar de comer, porque son malos conmigo. Es su vivencia de ellos. No graban, ya no graban. Pero cuéntame, abuelo, cuando salías, cuando eras adolescente, aquí su memoria. Todo el día me tienes sentado escuchando. Fase de memoria, fase de registros, fase de procesamiento y almacenamiento y fase de evocación. Cuando te pregunto, vas a evocar, vas a recordar. ¿Sí? Y esto viene el examen. ¿Sí? El aprendizaje y la memoria es recuperar todo lo que tienes. ¿Sí? Eso es un examen. Para ver cuánto has almacenado, cuánto estás recuperando de ahí. Si no has almacenado, ¿qué vas a recordar mejor? ¿No? La amígdala, ¿en qué está involucrada? Corteza frontal medial, regulación de la amígdala y organización de... Vamos a pasar al sistema límbico que está un poco mejor trabajado en esto, me parece. El circuito límbico, ¿por qué asume este nombre? Porque es la persona que lo describe. Es la persona que dice, ¿dónde encuentro el sustento material para explicar todo lo que acabo de decir? Entonces, en unos libros dice el circuito de papel, en honor del neurólogo que lo describió, del neurocientífico, o sistema límbico. ¿En qué está involucrado es el sistema límbico? En la habilidad de sentir y expresar nuestras emociones. ¿Sí? La habilidad de sentir y expresar emociones no se observa solo en el ser humano, también lo vemos en los animales. Porque son con los antecedentes. En la evolución, nuestro cerebro evolucionó por esa parte. Pero por eso que los animales cuidan a sus crías. ¿Sí?
El ser humano cuida a sus crías, la habilidad de sentir y expresar emociones. ¿Sí? No es propia del ser humano. El ser humano a veces abandona a sus hijos, ¿cierto? ¿Sí? También lo vemos en los animales. Aquí diríamos que también lo vemos en los seres humanos. Aunque unos animales que no, ¿no es cierto? Por ejemplo, las tortugas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ponen el huevo y lo amarran, lo dejan ahí, ¿sí? La deriva. Pero veo una gallina, no. ¿Sí? Igual pone un huevo, pero cuida de sus pollitos. Porque tiene su sistema límbico más desarrollado que los animales. Los humanos experimentamos y expresamos emociones que ayudan a formar nuestra personalidad y comportamiento. Se cree que la región del cerebro responsable está en el límite del hipotálamo y el encéfalo y se denomina sistema límbico, que significa limbus borde. Se considera el sistema límbico o circuito de papel el epicentro de expresión emocional y comportamiento. Funciones: comer, centro de la saciedad, centro del hambre, conmemorar o recordar, comportamiento, mantenimiento de la especie, reproducción sexual del instinto materno, cuidar la especie, reproducción. Es capaz de completar estas actividades a través de conexiones complejas con otros sistemas del cerebro, no actúa solo, digo que tiene conexión con la corteza. ¿Sí? Estas conexiones se dividen en el grupo de componentes cortical y el grupo de componentes subcortical. Componentes cortical o lóbulo límbico de la neocorteza con la corteza orbitofrontal, ¿sí? Que permite percibir olores, que está involucrada en la formación de recuerdos. ¿Sí? A veces cuando sentimos un olor que es desagradable, ¿sí? O agradable, permite percibir olores, está involucrada en la formación de recuerdos. ¿Sí? Inmediatamente, a veces cuando somos jóvenes y queremos nuestros tragos, al día siguiente lo vuelvo a sentir y no lo quiero ni ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque eso quedó grabado en mí. ¿Sí? O una comida que me cayó mal hace tiempo, no la quiero de sentir al momento y de sentir absolutamente. ¿Sí? O otra comida que me agradó, de sentir al momento, aunque no tenga hambre, voy a buscar para comer. ¿Sí? El hipocampo asociado a la memoria a largo plazo, su lesión que causa amnesia anterior. No recuerdo lo que pasó. La corteza insular asociada con deseos, antojos y adicciones. El giro del símbolo, percepción de dolor neuropático y nocicepción. ¿Qué significa dolor neuropático? Nocicepción significa que es un dolor que tiene origen en algo que me está causando daño. Ejemplo, quemar. Ejemplo, un hijo me está haciendo daño. Una uña que me esté clavando me está haciendo daño. Eso es una nocicepción. Noci es daño. Cepción, percepción de daño. Pues el frío, calor. Corte. Y dolor neuropático. El dolor neuropático es, siento como que me caminaran mordidas por las piernas, no tienes nada. Siento como corriente que me pasa, pero diabético. ¿Sí? El diabético tú le ves y no tiene nada, no tiene daño, sino que se ha dañado el nervio. ¿Sí? Pero tú no le ves que tiene daño. Él no tiene nada, ¿sí? Pero es un dolor neuropático. ¿Por qué? Porque se ha dañado ahí. No hay, todo lo que ha pasado. ¿Sí? Que los axones han perdido su vaina de niño. Lo más observable es en el dolor por herpes. ¿Sí? Le da a la persona herpes, pasa el herpes y sigue con el algodón, sigue con los molestias, le sigue doliendo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Que los axones se han pelado, han perdido su vaina de mielina. El hecho de ponerse solamente la chaqueta ya les causa dolor. Se quitan el polvo y el hecho de pasar aire ya les causa dolor. El dolor es tan intenso que a veces la gente se suicida porque es bien difícil sacar sus dolores.
casi imposibles. Pues apenas aparece el herpes, el tratamiento tiene que ser inmediato. Inmediato. Si vas a los 10, 15 días de algo, ya el nervio se han pegado, ya eso no se probablemente, no hay todos, pero un pequeño porcentaje, pero los dolores son insoportables. Simplemente el hecho de ponerte la chaqueta ya te causa dolor, porque ese nervio ha quedado pegado. La ropa se te pega, dolor. La sábana te cae encima, dolor. El diabético con ese problema se pone la frazada encima, el hecho de caerle la frazada en el pie, dolor. Entonces, son dos tipos de dolor, neuropático, en el cual casi no encuentro daño, ¿sí? Y en el dolor receptivo sí hay daño, destrucción del tejido. Giro del par hipocampo, proporciona una vía entre las áreas de asociación cortal, cortical e hipocampo, componente subcortical. La cortical. Amígdala cerebral, ahí está el centro del miedo, la respuesta de ansiedad, su lesión de la amígdala cerebral, no es la amígdala del cerebelo, dice aumento del deseo sexual y el hambre. El bulbo olfatorio recibe información olfativa sobre los olores detectados en la cavidad nasal, núcleos centrales, hipotálamo, receptor de componente cortical, salida del sistema límbico, tálamo, núcleos anteriores y los medial. Esta región trabaja junto con el lóbulo límbico. Eso es el circuito de Papez. Sistema límbico, componentes. Vuelvo loca, fui atendido por este médico francés. Papez, el que descubrió el circuito de Papez. El señor le quiso poner cerebro visceral. Funciones del sistema límbico. Participa en la regulación de las respuestas emocionales, placer, miedo, agresión, aprendizaje, memoria, personalidad, recuerdos, instinto sexual. Estructura del sistema límbico, ya vimos quiénes sean los componentes. El hipotálamo, la pequeña parte del cerebro, debajo de la presentación después, qué cosa hace, regulación del hambre, regulación de la sed, respuesta al dolor, o dijimos a veces no es placentero, a veces no es molestoso, niveles de placer, satisfacción sexual y de comportamiento agresivo, funcionamiento del sistema simpático y parasimpático, el hipotálamo medial, uno lateral, la amígdala, que hace una masa con forma de almendra, por eso se llama amígdala, en ambos lados del tálamo, su papel. Este nombre recuerden cuando a su profesor le pregunte qué cosa es lo que se va a herniar. Esto es lo que se va a herniar. Su papel principal es procesar y almacenar las reacciones emocionales por el agujero magnos que se puede herniar las amígdalas. En la parte de más arriba que se puede herniar por hipertensión endocrinal activa, que me va a dar otro tipo de manifestaciones. Pero lo van asociando con descerebración y decomplicación. Su papel principal es procesar y almacenar las reacciones emocionales. Hipocampo, porque tiene la forma de un caballito de mar, ¿sí? Pues le pusieron ese nombre. Consiste en dos cuernos que describen una curva desde el área del hipotálamo hasta la amígdala. Bastante parecido a eso, pues en el hipocampo le pusieron ese nombre, bastante parecido. Dice parece, pero no se pone parece, ¿no es cierto? Parece ser muy importante en convertir las cosas que están en tu mente ahora, en la memoria a corto plazo, en cosas que recordarás en un largo tiempo, no a largo plazo. Lesión del hipocampo. No se construyen memorias nuevas. Ya no puedes aprender lo que pasa.
paciente experimenta se desvanece, desaparece. Las memorias antes del daño permanecen intactas. Por eso que el abuelo no graba nomás, pero sí me cuenta toda su historia antes que se haya dañado esto. La lesión, esta señorita no construye memorias nuevas, más que el otro le canta, no, está en otro mundo, no graba nada. Lo que el paciente experimenta se desvanece. Las memorias antes del daño permanecen intactas. Ese ya está en el almacén. Esto interviene en el procesamiento, ya no procesa nada nuevo. Patología del hipocampo, la isquemia, el Alzheimer y la epilepsia. El Alzheimer, algo que va apareciendo con más frecuencia, ¿sí? No se acuerda, sale de la casa y ya no puede regresar, se olvida de todo. Hay que tener paciencia con estos pacientes. Isquemia, ¿por qué puede llegar a esto? Isquemia, que es reducción de flujos sanguíneos a niveles insuficientes para mantener su metabolismo lento. El Alzheimer, enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Pérdida progresiva de la memoria y otras capacidades mentales a medida que las neuronas van falleciendo, se atrofian en diferentes zonas del cerebro. Duración media de 10 a 12 años. No es por hablarse, una vez encontré una persona que trabajaba aquí. Me acerqué a saludarla, efectivamente, porque muchos años trabajó aquí en la universidad. Me miraba y no la conocía. Le pregunto a su niña, ¿qué ha pasado? ¿Cómo Alzheimer? No lo conocía, porque se va deteriorando progresivamente el cerebro. Algunas cosas se acordan. La epilepsia es un trastorno neurológico crónico, especial por predisposición del cerebro para generar crisis epilépticas recurrentes, o sea, descargas de determinadas zonas del cerebro. De epilepsia son movimientos involuntarios, ¿no? Consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. La personalidad del epiléptico no es como la del normal. Son personas un poco cargosas, persistentes. En una palabra dice, son personas muy pegajosas, dudan de todo. Giro del círculo. Que es importante que en regular nuestra conducta emocional, nuestra respuesta motora visceral, involucrada en qué? En las emociones, ¿sí? Procesamiento de datos básicos, referidos a la conducta, aprendizaje y memoria. Trígono cerebral, septum pelúcido, funciones. Protege las funciones del nervio óptico, facilita la integración y sincronización sensorial, va a determinar cómo nuestro cuerpo procesa la información que recibe de los sentidos y cómo actuamos en consecuencia de forma ordenada. Los cuerpos mamilares son los dos tubérculos redondos situados en el suelo del encéfalo, unidos al tálamo y el mesencéfalo. Están implicados en qué? En el humor y en el estado de vigilia, en la comunicación, intervienen también en los mecanismos de memoria, anatomía, ahí está, los mamilares, otras áreas, área ventral tegmental del tronco encefálico, debajo del tálamo. Son vías dopaminérgicas que parece que son responsables del placer. Su lesión de esta estructura dificulta consiguiendo el placer en la vida, a menudo cae en el alcohol, en las drogas, en la obsesión por los dulces y en los juegos, en los casinos, en el internet, en los jueguitos esos que parecen.
A veces nosotros agarramos qué cosa, porque no molesta, toma el celular y el niño está peor, las niñas siguen jugando, ¿sí? Le están creando una adicción, entonces es como si tuviera adicción a la cocaína y porque no me molesta, le estoy dando cocaína, le estoy dando morfina, le estoy dando LSD, o le estoy dando fentanilo, sí, porque no me molesta. Y cuando pasen los años sea adicto a ello, es decir, vayamos a donde el psiquiatra y le decimos, usted no tiene la culpa, señor, usted no tiene la culpa, usted lo ha inducido de chico. Es como si usted, ese niño de 2 años, hubiera dado cocaína todos los días. Ahora la mente sé que va a ser bien difícil sacarlo, la situación. Porque ya está grabado en tus jóvenes. Ya está grabado ahí. Pues la mente es bien difícil de entender, con el poco ya estamos entendiendo. Corteza prefrontal. ¿Sí? Parte del lobo frontal, que está al frente de la corteza motora, está relacionado estrechamente al sistema límbico, implicado en pensar sobre el futuro. Esto lo dice. Parece que no estamos haciendo funcionar esto, joder, por eso no estamos asumiendo nuestra función de estudiante de verdad. Yo dije de verdad, si yo fuera con ustedes, eso es lo que me parece. Yo tuviera la edad de ustedes, la oportunidad de ustedes, de las 24 horas del día, estaría dedicado a mi estudio si quieren 16 horas. Porque sé lo difícil que se me viene. Yo me preocupo mucho ustedes, no por lo de ahorita, me preocupo de aquí 10, 15 años. Cuando ustedes ya tengan que asumir responsabilidades. Por eso digo, mejor que se quede este año, que tome conciencia, para que enfrente la vida ya más madura. No hagamos explotar, que salga, y cuando salga, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con eso? Ahí se va a decir, me engañaron en la universidad, me hicieron pensar que salía. Y eso no es, ¿sí? Aparentemente, esta corteza prefrontal me dice qué estoy pensando sobre mi futuro, cuál va a ser mi futuro como médico, qué planes tengo. Y no solamente con la vida de planes, ¿sí? No puedo planificar llegar a la luna, ¿sí? Son muy usos. Porque ¿con qué acciones voy a llegar a la luna? No planifico ninguna acción. Esos planes tienen que ir con acciones contundentes para que tú logres estos planes. Yo no puedo pensar ser astronauta y ponerme a dormir todo el día, ¿no es cierto? Y sigo soñando con ser astronauta. ¿Qué acciones tú estás haciendo para ser astronauta? ¿Qué condiciones físicas tienes para hacerlo? ¿Sí? Y en la misma vía de dopamina que el área mental tegmental juega un papel en el placer y la adicción. Funciones: planificación motora, jóvenes, hacer una actividad, ser cirujano, por ejemplo, ¿sí? Construir actos inteligentes y desarrollar correctamente las actividades académicas. Ahí está involucrado el habla y el lenguaje, mis habilidades sociales y de comunicación de alto orden, ¿dónde? Aquí. El lóbulo límbico, anatomía, publicado, involucrado en qué, en una gran variedad de emociones. ¿En qué más? En la memoria. El área subcallosa dice relativamente pequeña, anterior a la pared anterior del hipotálamo e inferior al pico del cuerpo calloso. Se relaciona con las áreas 24, 25 y 32 de Brodmann. ¿Sí? Se cree que está relacionado con las depresiones, giro del círculo. Se cree que el giro del círculo se asocia con la percepción del dolor neuropático y nociceptivo. El giro del hipocampo, anatomía, esto sigue fisiología, se relaciona con el área 27, 28, 35, 36, 48, 49. Comunica el hipocampo y las áreas corticales de asociación. A través de las áreas de asociación, sus aferencias entran en el hipocampo. Función: percibir olores, puede verse involucrado en la formación de memoria.
Usted se va a dar cuenta, ¿sí? Hasta el echarse perfume debe involucrar en la parte de aprender. A veces no recuerdo. Pues para esperar tengo que cambiar de sitio. ¿Sí? Tengo que cambiar de olores. A veces no me acuerdo, entonces empiezo a recordar el olor y empiezo a recordar las cosas que había estudiado cuando me había bañado. Entonces, olía de otra manera. La amígdala tiene forma de almendra, el componente lateral tiene núcleos. División dorso-medial lateral, anatomía, ¿qué hace? Regula el miedo y las respuestas a la ansiedad. Corteza órbito-frontal, aquí abajo, por donde va el bulbo y la cintilla olfatoria, regula el surco olfatorio. Este último separa el giro recto de la corteza órbito-frontal del giro orbital medial. Función: percibir olores. Puede verse involucrada en la formación de memorias, como puede ser los olores, me hacen recordar. ¿Sí? Cuando una persona me cae desagradable, simplemente el sentido olor lo asocio con esa persona desagradable, o lo asocio con esa persona que me es agradable, o con hechos que me fueron agradables o desagradables. Fijos. Con ustedes, creo que ya estamos por terminar. Están 2 clases más, pero vamos a hacer una semana de repaso. Sí, jóvenes, hemos terminado. Por favor, en todas las prácticas, la siguiente semana, la guía que se debe estudiar a sus compañeros, empezamos en las 2 semanas que nos queda, hay que aprender esa guía de prácticas que viene, evaluación de funciones superiores, y luego se lo va a hacer la corteza, evaluación de movilidad, sensibilidad y reflejos. Ahí está lo que la gente ha involucrado. Jóvenes, no se limiten a leer la guía de prácticas. Si, por ejemplo, un grupo ahí dice los reflejos son terminosos, vayan a la teoría y cómo se explica el reflejo terminoso. Porque la práctica me dice, ¿sabes qué? El perfume se orientó y la respuesta de esta manera es un tenedor. Está bien, es correcto, pero explícame cuál es su receptor, cuál es su vía, sus entendedores, su vía aferente, su persona. En el reflejo corneal, ¿cuál es la vía aferente? El punto cual me parece. ¿Sí? ¿Por dónde viene la respuesta? Por el séptimo par. ¿Dónde se integra el tercer? ¿Cómo se comunica el quinto con el séptimo? A través del fascículo longitudinal medial. ¿Sí? No se limite a decir, doctor, golpeo aquí, la respuesta